túnica vaginal, que va a estar adyacente a esa fascia espermática interna, es más amplia que la capa visceral, obviamente pues tiene más superficie y va a extenderse hacia superior a una de corta distancia por la porción distal del cordón espermático. Y va a haber una pequeña cantidad de líquido en esa cavidad de la túnica vaginal que va a separar esas capas visceral y parietal y que va a permitir que el testículo se mueva libre en el escroto, lo mismo que hacía el líquido peritoneal con las vísceras abdominales. ¿Cómo se llama esa condición en la cual se acumula de forma anormal líquido peritoneal? Peritonitis. No. En el abdomen. Cuando se acumula de forma anormal líquido peritoneal, ¿cómo se llama esa condición, esa enfermedad? Ascitis. Ascitis, muy bien, una ascitis. Pues bien, también, ¿será que es posible que también se acumule de forma anormal líquido en la túnica vaginal? Sí. Efectivamente, ya esa condición la vamos a llamar un hidrocele. Esto que es una acumulación anormal de líquido transparente en la túnica vaginal. Más adelante vamos a hablar un poquito, con un poquito más de profundidad de ello. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien. Ahorita vamos a ver una imagen en la que se ve mejor la túnica vaginal y su cavidad. Entonces, además los testículos van a tener ya íntimamente, o sea, propiamente de la anatomía del testículo, va a tener una superficie externa de tejido conectivo fibroso, denso, ¿sí? Que es la túnica albugínea, que va a engrosarse y forma una cresta en la parte posterior del testículo para formar el mediastino testicular. De este mediastino, de esta cresta interna, van a aparecer, van a partir unos septos, unas prolongaciones fibrosas de tejido conectivo fibroso que se va a extender entre los lobulillos de los túbulos seminíferos. Es decir, esas proyecciones que me saca la túnica albugínea me van a dividir al testículo en lobulillos, ¿sí? Y esos lobulillos van a estar ocupados en su interior por los túbulos seminíferos, que son unos pequeños túbulos muy pequeñitos, pero muy largos y muy enrollados, que van a ser el lugar donde van a nacer los espermatozoides. Esos túbulos seminíferos entonces van a unirse mediante unos túbulos llamados los túbulos rectos a la red testicular o rete testis, R-E-T-E, rete. La red testicular o rete testis, que es una red de conductos en el mediastino del testículo. Ya lo vamos a mirar. Entonces, miren esto que les estoy mostrando acá. Esto azul que les estoy mostrando acá es la túnica albugínea. Entonces, miren cómo esa túnica albugínea viene hacia la porción del mediastino del testículo que queda en la parte posterior y me saca unas proyecciones de tejido conectivo denso. Esas proyecciones de tejido conectivo denso me van a separar al testículo desde el punto de vista funcional en lobulillos. Y cada uno de esos lobulillos va a estar ocupado por 1 hasta 4 túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos van a ser el lugar donde van a nacer los espermatozoides. Esos espermatozoides, entonces, luego de que terminan de nacer, o sea, que ya están bien formados, entonces van a pasar a esta estructura llamada la red testicular a través de unos conductos que los vamos a llamar los túbulos rectos. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Me siguen? Sí. Ok, y miren acá, estamos viendo esta estructura blanca, ¿sí? Que miren que tiene dos capas y un espacio. ¿Qué creen que estoy señalando aquí? Ya la capa parietal, ¿no? ¿De quién? Pues esa sería la túnica vaginal. La túnica vaginal, muy bien. Entonces, esta es la capa visceral de la túnica vaginal y esta es la capa parietal de la túnica vaginal, lo que quiere decir que esta es la cavidad de la túnica vaginal y por aquí va a estar circulando el líquido peritesticular. ¿Listo? Vamos claros hasta aquí. Sí. Bien, venga, para que yo sé que me voy a adelantar un poquito, pero no importa, vamos a empezar a señalar cosas. Entonces, esta estructura en forma de coma es el famoso epidídimo, ¿sí? El epidídimo que va a tener tres porciones a saber. Una porción más proximal que va a ser la cabeza del epidídimo, luego un cuerpo del epidídimo y finalmente una cola del epidídimo que termina uniéndose con el conducto deferente. Y miren, aquí estamos viendo que serán todas estas tripas azules.
que B. llegan al medio. Las varicosas. No, 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 ese sería el cordón. va dentro del cordón espermático, pero ¿cómo se llama? El plexo venoso pampiniforme. Este es el plexo venoso pampiniforme, ¿y esto qué será entonces lo que va metido dentro de ella? Arteria. ¿Cuál? Arteria testicular. Testicular. La arteria testicular. Y estos tres, el conducto deferente, la arteria testicular y el plexo venoso pampiniforme, van a ir empaquetados dentro del cordón espermático. Muy bien. Listo. Continuemos. Entonces, esas arterias testiculares, que son muy largas, ya sabemos que van a originarse en dónde. ¿Cuáles son las referencias anatómicas de la arteria testicular? Se originan en la aorta abdominal entre las arterias renales y la mesentérica inferior. Perfecto, muy bien. Entonces, esas arterias testiculares o una de sus ramas se van a anastomosar con la arteria del conducto deferente, o sea, saca una arteria directa para el conducto deferente, y esas venas que emergen del testículo y el epidídimo van a formar el plexo venoso pampiniforme, que es una red de más o menos 8 o 12 venas que van a estar por delante del conducto deferente y van a rodear la arteria testicular en el cordón espermático. Eso ya todos lo sabíamos. El plexo venoso pampiniforme entonces va a formar parte del sistema termorregulador del testículo, incluidos los músculos del cremaster y el dartos, y va a ayudar a mantener constante la temperatura glandular. Esas venas del plexo venoso pampiniforme van a confluir superiormente y me van a formar la vena testicular derecha y la vena testicular izquierda. Si la lógica funcionara, ¿dónde deberían drenar las dos venas testiculares? En cava inferior. Deberían drenar en la cava inferior. Pero como la lógica no siempre es la que funciona, y además porque la vena testicular izquierda le tocaría pasarse por encima de la aorta para poder llegar a la vena cava inferior, que está a la derecha, entonces ella hace una vuelta. Entonces la vena testicular derecha drena directamente en la vena cava inferior, mientras que la vena testicular izquierda drena a la vena renal izquierda, y luego de la vena renal izquierda la sangre ya sí pasa a la vena cava inferior, porque la vena renal izquierda pues obviamente es un poquito más gruesa, tiene mayor calibre comparada con la vena testicular. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Entonces, vena testicular derecha, ¿dónde drena? En la vena cava inferior. Ok, vena testicular izquierda. En la vena renal izquierda y luego pasa la sangre a la vena cava inferior. Perfecto. ¿De dónde salen las arterias renales, las arterias testiculares? Desde abajo pues desde la arteria abdominal, más abajo de la arteria renal y más arriba de la arteria mesentérica. ¿De cuál arteria abdominal? No conozco ninguna arteria De la abdominal. arteria renal y de la aorta abdominal. Ah, esa sí la conozco, pero yo la arteria abdominal no la conozco. Ok, ¿cómo se forman las venas renales? ¿De dónde salen las venas testiculares, perdón? ¿De dónde salen esas venas testiculares? La cava inferior. Profe, del No, plexo ¿de dónde pampiniforme. Exactamente, nacen como plexos venosos pampiniformes que salen directamente del testículo y que luego se unen para formar las venas testiculares. Muy bien, continuemos. El epidídimo, entonces ya lo vimos, es una estructura alargada que está en la parte posterior del testículo. Van a haber unos conductillos eferentes que van a salir. Entonces ven acá, me devuelvo. Entonces miren, ¿qué es esto que estoy señalando aquí? La red testicular. La red testicular. ¿Cómo se comunica con los túbulos seminíferos? Por unos lóbulos rectos. Sí, lóbulos. Túbulos, Túbulos rectos. por unos túbulos rectos. Ahora miren que entre el epidídimo, la cabeza del epidídimo la red testicular también hay unas estructuras que comunican y que llevan los espermatozoides. A estas estructuras las vamos a llamar los conductillos eferentes. ¿Listo? Entonces, esos conductillos eferentes del testículo van a transportar desde la red testicular hacia el epidídimo los espermatozoides que están recién formados.
Cuando el espermatozoide sale del testículo está bien formado, o sea, ya debe tener su forma final. No, profe, porque después se encuentra con el líquido. No, pero escúchame la pregunta. Forma, ¿ya tiene su forma normal? Sí. Sí, su forma Ah, sí sí. la tiene. ¿Qué es lo que le falta? Función. ¿Qué va a hacer el espermatozoide en el epidídimo? Va a ganar esa funcionalidad. Va a aprender a nadar. Todavía cuando sale del epidídimo, todavía no tiene la capacidad de fecundar. A ese fenómeno se le llama la capacitación y va a pasar más adelante. Pero sí sale ya con la capacidad de nado, ¿cierto? O sea, ya se puede mover. Cuando salen del testículo, son inmóviles. ¿Sí? Profe, o sea Señor. que, disculpe, o sea que en esos conductillos todavía no hay como esa irrigación de la mitocondria que está, ese flagelito del testículo. Todavía no se mueve. Todavía el flagelo del espermatozoide no se mueve. Cuando están en la red testicular e incluso cuando están en los conductillos eferentes, todavía son inmóviles. Ellos van a adquirir su movilidad y luego veremos cómo pasa eso. Esa movilidad la van a adquirir ahí en el epidídimo. Hagamos de cuenta que el epidídimo es el centro de entrenamiento de espermatozoides, allá es donde les enseñan a nadar. Ahora, pregunta, ¿cómo es el movimiento de los espermatozoides? ¿Es como los renacuajos? Sí, sí. Sí. No, no es cierto. Ellos no se mueven como renacuajos. El movimiento de la cola de los espermatozoides es helicoidal. Es como si fuera un motorcito, como si fuera una hélice. Y es un descubrimiento que es relativamente reciente. Se creía que se movían como renacuajos y no es verdad. Se mueven es como una hélice. O sea, Profe, pero la cola va en círculos. entonces en los conductillos, o sea, lo que hace el transporte ahí sería como los movimientos del conductillo, cómo El llegarían líquido. hasta el pie. Eso, ellos van metidos dentro del líquido testicular, que viene desde los túbulos seminíferos. Pues sí, pero la Pero y pregunta, sabiendo que eso va contra gravedad, ¿cómo haría para subir? eso, ¿qué hace el Por flujo? presión, por presión. Igual las distancias pues realmente no es que sean muy largas, o sea, son distancias muy, muy chiquitas. ¿Listo? O sea, no es que esos conductillos tengan músculo liso y eso se contraiga pues como... No, 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 no. Ahí es por presión del líquido. Pues esta presión de dónde, ¿cómo es que no entiendo? Sí, se va produciendo líquido testicular y ese líquido va empujando el que está más adelante. Ok, 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 ya. Sí, se produce más líquido, va empujando al que va más adelante y así sustantivamente. ¿Listo? Bueno, entonces el epidídimo va a estar formado por unas sinusoidades, o sea, por unos conductos que se enrollan muchísimo sobre sí mismos y son tan enrollados que incluso le dan un aspecto macizo al epidídimo, pero nosotros pudiéramos casi que desenrollar ese epidídimo. Entonces, el epidídimo va a tener tres porciones, una cabeza, que es la porción superior más ensanchada, que va a estar formada por lobulillos formados por los extremos de más o menos 12 a 14 conductillos eferentes. Luego, todos esos conductillos se fusionan en un solo conducto, que va a ser el conducto sinuoso del epidídimo que va a estar en el cuerpo. Y finalmente la cola, que es la porción más distal del epidídimo, que va a continuarse con el conducto deferente. Y que el conducto deferente, ya sí, a partir del epidídimo y el conducto deferente, sí tenemos peristaltismo, ahí sí hay músculo liso. Entonces eso sí va a hacer que por peristalsis se transporten los espermatozoides. ¿Listo? Y entonces la cola, lo que les decía, va a conectarse con el conducto eyaculador, que es la que va a ir que es la que me va a sacar los espermatozoides para la eyaculación. ¿Listo? Miren aquí este esquema bien chévere. ¿Qué les estoy señalando aquí? ¿Qué es esto aquí como gris? Como gris, Ay, azul. profe, no sé si soy yo o es todos, pero yo sigo viendo el epidemio. Yo también lo sigo viendo. Ah, ya cambió. Ya, ya, ya. ¿Ya sí? Listo. Ok, entonces, ¿qué es esta vaina que estoy señalando aquí como gris, como azul? ¿Qué será esto? Ese no sería el líquido. No. ¿Qué estoy señalando ahí? La túnica La albu. capa visceral.
No, la túnica albugínea del testículo, porque vamos a ver que hay otras túnicas albugíneas. Entonces esta es la túnica albugínea testicular, ¿sí? Miren aquí del mediastino del testículo están saliendo estas estructuras que me separan al testículo. ¿Cómo se llaman estas estructuras que salen? Túbulo seminífero. No, estos son los septos, ¿sí? Que me van a dividir al testículo ¿en qué? ¿En qué me dividen? ¿Cómo se llaman estas porciones de testículo en las que está dividido? En túbulos. En lobulillos testiculares. ¿Y de qué están llenos los lobulillos testiculares? Ahora sí. De líquido testicular. De los túbulos seminíferos, ¿cierto? Entonces, aquí en los túbulos seminíferos va a ser el lugar donde van a nacer los espermatozoides, ¿sí? Y cuando ya están formados, ¿cómo se llama esta estructura que estoy señalando acá? Red testicular. La red testicular o rete testis, no red de testis, sino rete testis. Entonces, ¿cómo se comunican los túbulos seminíferos y la rete testis? Con los túbulos rectos. A través de los túbulos rectos, y estos espermatozoides van a pasar de la red testicular a la cabeza del epididimo a través de los conductillos eferentes. eferentes. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo la cabeza del epididimo, luego vemos el cuerpo del epididimo y finalmente vemos la cola. ¿Y de aquí qué es esto que está saliendo de acá? Conducto diferente. El conducto deferente. Muy bien. ¿Qué será esta vaina morada? ¿Qué será esta estructura morada que nos están mostrando acá? Que ahí la cortaron. La túnica vaginal. La túnica vaginal con sus capas. ¿Cuál capa estoy señalando aquí? La visceral. La capa visceral. ¿Y esta que estoy señalando acá? La capa Parietal. Y este espacio entonces será La cavidad testicular. no. ¿Cómo se llama esto? El líquido de la túnica vaginal. Entonces esta es la cavidad de la túnica vaginal que está llena de ¿qué? Líquido peritesticular. Líquido peritesticular o líquido de la cavidad de la túnica vaginal. ¿Listo? Y miren acá, aquí nos están viendo un remanente de ese proceso vaginal, quiere decir que por aquí fue de donde se comunicaba el peritoneo con la túnica vaginal, pero que en la mayoría de los hombres esto ya o no existe o simplemente queda una estructura fibrosa. ¿Vamos claros hasta aquí? Profe, sí, esa estructura sigue subiendo. Pues ¿Qué? hasta normalmente, o sea, ¿queda ahí como el morrito o esta estructura ahí Puede sigue ir a subiendo? través de todo el cordón espermático y llegar hasta la cavidad abdominal. ¿Listo? Bueno, pues miren, aquí estamos viendo entonces el testículo, aquí estamos viendo el epididimo con su cabeza, su cuerpo, su cola, y aquí estamos viendo el conducto deferente. Entonces vamos a hablar de algunas situaciones clínicas. Y la primera de la que vamos a hablar es de una falta del descenso testicular, que se conoce como una criptorquidia. Entonces, cuando un testículo no ha descendido de forma adecuada hasta el escroto o no es retraíble, que puede hacerse descender, ese trastorno se le va a conocer como una criptorquidia. Entonces, esta condición no es muy frecuente, puede presentarse hasta en un 3% de los recién nacidos a término. ¿Cuánto es el término? ¿Cuántas semanas se considera un bebé a término? 40 semanas. Desde la semana 37 hasta la semana 40 más 6. Es un rango. Desde la semana 37 a la semana 40 más 6. ¿Cuándo es antes de la semana 37? Lo llamamos Prematuro. o pretérmino. Nosotros no hablamos de prematuro, sino de pretérmino. ¿Listo? Y cuando es del 41 para arriba, Postérmino. postérmino, exactamente. Entonces, hasta en el 3%, o sea, de 3 de 100 nacidos en este planeta, que nacen a tiempo, que nacen dentro del término, les puede pasar eso de que tengan un testículo no descendido. Y hasta el 30% de los pacientes prematuros.
y cerca del 95% de los casos de falta de descenso testicular, o sea, de criptorquidia, suelen ser unilaterales. Es rara una criptorquidia bilateral, yo nunca he visto una de hecho. Profe, cuando, digamos, los bebés nacen tan prematuros que son canguros, Ajá. ellos entonces, digamos, que todavía tienen la criptorquidia y se les desarrolla, o sea, se les comienza a desarrollar, digamos, pues a bajar, digamos, el testículo, o Sí, ellos quedan con sí. criptorquidia. No, la mayoría de las criptorquidias resuelven. La mayoría de las criptorquidias antes de los 5 años están resueltas solas. Sí, pero si pasa de los 5 años, ya hay problemas porque existe alto riesgo de malignización de ese testiculito que no desciende. Por eso es que si a los 2 años no ha bajado, 3 años no ha bajado, de pronto una de las indicaciones ahí sería la parte quirúrgica, ¿cierto? Y lo que les decía, esa importancia de la criptorquidia radica en que aumenta mucho el riesgo de aparición de neoplasias, o sea, de cáncer de testículo, en ese testículo no descendido. Recuerden que ese epitelio testicular necesita unas temperaturas específicas para poder funcionar. Entonces, si ese testículo se mantiene dentro de la cavidad abdominal, pues obviamente va a recibir la misma temperatura que el resto del cuerpo y obviamente pues eso va a terminar pues generando estas complicaciones de las que estamos hablando. Listo, entonces miren, acá nos están mostrando entonces lo que es la posición normal. ¿Sí? Y aquí, ¿qué estructura será esta que nos están señalando? ¿Qué será ese túnel que estamos viendo ahí? El conducto inguinal. Perfecto, el conducto inguinal con su anillo interno, su anillo externo y el conducto. Entonces, dependiendo de la localización de la criptorquidia, va a ser el nombre que le vamos a llamar, a poner. Entonces, si ella está antes del conducto inguinal, la vamos a llamar una criptorquidia abdominal. Si el testículo se queda detenido dentro del canal inguinal, lo vamos a llamar una criptorquidia inguinal. Si queda por fuera del conducto inguinal, pero por fuera del escroto, a esta la vamos a llamar una hernia, una criptorquidia preescrotal o prepúbica, y pues ya obviamente cuando el testículo sí está en el escroto, pues entonces ya es normal. ¿Listo? Profe, eso se puede palpar. Sí, claro. De pronto la abdominal sea la más difícil de palpar. Pero de Profe, resto eso se palpa, señor. de igual manera, si uno no siente la inguinal o en la precostal, ¿cómo se dice? Preescrotal. Preescrotal, muchas gracias, o en el escroto, uno ya dice que es abdominal, aunque no lo alcance a sentir. No, Sí, pues posible, lo que pasa es que también puede ser que uno sean muy pues, chiquiticos, entonces uno ahí lo que le toca hacer es pedir ecografía para confirmar realmente dónde está el testiculito. ya, gracias. O sea, si uno toca y no le cuadra, uno puede pedir una ecografía abdominal y buscar el testículo. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, continuemos. De las hernias inguinales ya hablamos. La mayoría de las hernias abdominales tienen lugar en la región inguinal. De estas, más o menos el 75% de las hernias abdominales son inguinales. Se pueden presentar en cualquiera de los dos sexos, pero son mucho más predominantes en hombre, más o menos un 86%, y muy probablemente tiene que ver con el hecho de que el conducto inguinal masculino pues está ocupado por el cordón inguinal, lo que no pasa, por el cordón espermático, lo que no pasa en el caso de las mujeres. Entonces, obviamente, el anillo inguinal de las mujeres pues es más pequeño, ¿cierto? Los anillos inguinales y el conducto inguinal. Ya sabíamos entonces que las hernias inguinales son protrusiones del peritoneo y a veces de vísceras, como el intestino delgado, a través de un orificio anormal de la cavidad de la cual forman parte. Entonces se meten por la cavidad peritoneal, por el conducto inguinal, y pues obviamente esto, pues, las complicaciones que ya habíamos mencionado. Entonces, ese anillo inguinal superficial puede palparse superolateral al tubérculo del pubis, imaginando la piel de la porción superior del escroto con el dedo índice. Ya les voy a mostrar cómo se hace. El dedo del examinador sigue el cordón espermático hacia superior y hacia lateral, hacia el anillo inguinal superficial o externo. Si ese anillo está dilatado, entonces puede incluso permitir la entrada de un dedo sin dificultad. En caso de que haya una hernia, cuando le pedimos al paciente que haga maniobra de Valsalva o que tosa o lo que sea, pues entonces uno va a sentir la presión sobre la punta o sobre uno de los lados del dedo examinador. ¿Qué es A?
¿Quién me explica qué es A? El anillo interno del conducto inguinal. Es una hernia. Ah, es una hernia. ¿Qué tipo de hernia será? Eso sería una hernia inguinal indirecta. ¿Una hernia inguinal qué? Indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque entra por el anillo inguinal y no rompe pues ninguna de las paredes y sale por el anillo inguinal externo. Perfecto, muy bien. ¿Qué es B? Una La hernia hernia inguinal inguinal directa. directa. Ok, ¿y por qué? Porque Porque rompió alguna de las paredes, directamente alguna de las paredes del conducto inguinal. Ajá, Y va a salir por el anillo externo. perfecto, muy bien. ¿Y C? Una hernia femoral. femoral. Ok. ¿Por qué? Porque esa, Dale. Cualquiera. porque el saco herniario pues va, pues que contribuye pues como que va a salir por la aorta femoral y pues ¿Por o la por la aorta? por la arcada, perdón, por la Ah, arcada bueno. femoral o arcada inguinal y Sí. pues esta no va pues como a pasar por el conducto sino que pasa por debajo de él. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, miren, así se hace la palpación. Entonces, uno lo que hace es que le pide al paciente que se ponga de pies, él o la paciente, en las mujeres también se puede hacer, y lo que hace es que mete el dedo, ¿cierto? Aquí al lado del tubérculo del pubis, uno puede retraer aquí un poquito la piel del escroto y esto le permite pasar. Entonces, uno mete el dedo y busca la abertura del anillo inguinal y por ahí se mete. ¿Listo? Entonces, le pide uno al paciente que tosa, que haga una maniobra de Valsalva, uno le pide que tosa duro. Si hay una masa protruyendo, entonces uno le va a tocar o la punta del dedo o le va a tocar la yema del dedo, dependiendo de la habilidad del examinador. ¿Listo? Profe, Hola. eso no es doloroso para ellos, pues no No, les duele. no es un poquito molesto, pero no obligatoriamente es doloroso. Si se hace con cuidado, no tiene por qué ser doloroso. Profe, este lo vamos a dar en la práctica. Si alguien nos presta el escroto, sí. Ah, es que tiene que ser, es que no entendí, o sea, tiene que ser por el escroto o cómo. Sí, claro. Uno se mete por un ladito del escroto. Ah, no, no la vamos a hacer. No, de pronto sí. Alguien dice, "Vea, yo permito que practiquen. Una hueva más, una hueva menos en esta vida. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ahora de unas situaciones clínicas, y en este caso de esta ya hablamos, que es el hidrocele. ¿Listo? Entonces el hidrocele, recuerden que es la presencia de un aumento o de un exceso del líquido en el proceso vaginal, en la túnica vaginal, ¿sí? Y esta puede asociarse incluso en algunos casos con hernias inguinales indirectas. Esa acumulación de líquido usualmente procede de una secreción de una cantidad anormal aumentada del líquido seroso por parte de la hoja visceral de la túnica vaginal. El tamaño del hidrocele obviamente pues va a depender de cuánto proceso vaginal persista. Entonces, una de las cosas que puede pasar es como en este caso, que miren que hay una persistencia de este proceso vaginal que está comunicando con el peritoneo. Entonces, en este caso va a ser líquido peritoneal el que va a llegar y se va a acumular acá. Pero puede ser que este proceso vaginal ya esté cerrado, pero que por alguna razón esta hoja visceral de la túnica vaginal empieza a producir más líquido y entonces se acumula. Ahora, pregunta, chicos. Una de las técnicas que utilizamos para hacer el diagnóstico se llama una transiluminación, que es que ponemos detrás de esto una linterna. Si yo pongo una linterna ahí detrás, ¿de qué color se debería ver la luz? Roja, ¿Rojo cómo? pues claro. Rojo brillante, ¿sí o qué? Debe ser una luz rojo brillante. ¿Ustedes se han iluminado alguna vez un dedo con una linterna? Sí. Sí, pero Más o menos así, pero más intenso, ¿cierto? Porque es que lo que estamos viendo ahí es agua, ¿cierto? Líquido claro, líquido ceroso. Pero ¿qué pasaría si lo que se acumula aquí no es agua, sino sangre? ¿Cómo se Sería vería la más luz? opaco. Entonces sería una luz roja, pero una luz roja opaca, una luz roja oscura. Entonces aquí estamos hablando, cuando se acumula sangre, vamos a hablar del hematocele. Y el hematocele justamente es una acumulación de sangre en esa cavidad de la túnica vaginal
que usualmente está dada por rupturas, por trauma, ¿cierto? Ahí en el testículo, que pues hace que se acumule esa sangre se termina coagulando, se vuelve un hematoma, ¿sí? Y pues es una cosa que genera un dolor intenso. Miren acá, este paciente, pues miren que tiene un gran edema escrotal derecho, ¿sí? Y miren que si pudiéramos mirar la túnica vaginal de este paciente, pues encontraríamos la túnica vaginal completamente llena de sangre. Obviamente esto toca drenarlo por el alto riesgo de infección y por el dolor, ¿sí? Y miren pues que el testículo está muy edematizado, pues el escroto más bien se ve muy edematizado, y si le hiciéramos la transiluminación, ¿de qué color nos daría? Rojo opaco. Rojo opaco, rojo oscuro. ¿Listo? Profe, ¿eso por Veamos. qué se da? Eso puede ser por el chiste, por ejemplo, de que le dan una patada en las huevas, o que se cayó en un trauma deportivo o alguna cosa. Puede causar esto. ¿Ustedes creen que esto duele o no duele? Uf, Esto es Sí, putamente obvio. doloroso. En cambio, los hidroceles normalmente no son tan dolorosos. A diferencia del hematocele, el hidrocele suele ser no doloroso. Y los pacientes consultan más por la sensación de masa y por el aumento escrotal, por el aumento del tamaño escrotal. Profe, Hola. una pregunta, digamos ya, bueno, pues se le llenó de pues de sangre y se la drenaron y ¿Sí? ya no, o sea, ya queda bien o tiene, o sea, o se le No, vuelve. se supone que el vaso sanguíneo ya se debe haber reparado. Acuérdate que los vasos sanguíneos se reparan a sí mismos. Ah, ok, gracias. Se supone que si ya está reparado el vaso, no tendría por qué haber nuevamente colección. profe, ¿y Y miren este aquí, qué pena, matosele? aprovecho, qué pena, Vero, antes de que pregunten. ¿Sí, qué es esta línea blanca que estoy señalando acá? El RAFE, El RAFE, nombre completo. escrotal. El RAFE escrotal. Muy bien, ahora sí, Vero, qué pena. Entonces la hematosele le El hace presión, hematocele es el masculino, hematosele es masculino. le hace presión a los músculos isquiocavernosos, que hay como una erección en el pene o qué, No, o ahí no está como, pues no erecto. sé, o sea, No, es ese que no pene hay no está erecto. pero es No, que se ve como de para arriba o está acostado el no, es paciente. porque el paciente está acostado. Ah, Sí, no, no, el paciente no está erecto. Ah, no, es porque está acostado boca arriba. Está en decúbito, en decúbito supino. ¿Listo? Bueno, otra situación, chicos. Ojo, esto necesito que le paren bolas, por favor. Esto es una urgencia quirúrgica, esto es una emergencia quirúrgica. Y es la torsión del cordón espermático, también llamada torsión testicular. Es como, miren que aquí lo dice, la torsión testicular, torsión del cordón espermático es una urgencia quirúrgica porque puede provocar la necrosis y la muerte de ese testículo. Obviamente esa torsión testicular lo que va a hacer es que va a drenar, va a obstruir todo el drenaje venoso y el riego arterial, va a producir edema, hemorragia y finalmente la obstrucción arterial, y esa torsión puede tener lugar justo por encima del polo superior del testículo, ya lo vamos a mirar. Y para evitar recurrencias, lo que hacen, porque a veces se logran dar cuenta de que el testículo se torció y lo pueden salvar, lo pueden destorcer, así se dice, destorcer, y lo fijan al septo escrotal para que el testículo no se vuelva a torcer. Miren esto, chicos. Entonces, aquí tenemos un cordón espermático normal, aquí vemos cómo está pasando el plexo venoso pampiniforme, y aquí tenemos la arteria testicular, y miren aquí, sobre el polo superior, por alguna lesioncita, por alguna fibrosis, por un trauma antiguo, por lo que sea, esto se torció. Entonces miren que el cordón espermático giró sobre su propio eje. ¿Qué pasa con el aporte sanguíneo acá? Con el flujo sanguíneo de salida y entrada. Se corta. Se corta. Y obviamente, ¿qué va a pasar con este testiculito? Se necrosa. Se necrotiza. Se va a necrotizar. Entonces miren, aquí tenemos un testículo sanito y aquí tenemos un testículo. Esto es un niño, miren el tamaño de los testículos. Esto es un niño, ¿sí? Es raro que esta enfermedad usualmente es más común en niños. Y vean aquí, este testiculito, ¿qué hay para hacer por él? mandarlo a recoger. Nada, córtelo, móchelo.
Móchelo y Profe, échelo pero pues y sí, píquelo por los no, huevos. ¿Cómo? un hombre puede vivir sin una, pues sin un testículo, Sin una ¿cierto? hueva, sí, Pues, dígalo. Yo sé que le iba a decir, puede vivir sin una hueva. Sí. pues sí, puede vivir Podemos sin. vivir, sí, los hombres de hecho podemos tener una función sexual normal y una función reproductiva normal con un solo testículo, pero venga chicos, si le podemos salvar el testículo al paciente, sálveselo. ¿Cuánto tiempo tiene desde el momento en que empieza el dolor hasta el momento en que se destuerce el testículo? 4 a 6 horas. O sea, usted en 4 a 6 horas ya tiene que estar resolviendo el problema del paciente. Después de 6 horas, no hay sujeto y toca mochar. Profe, ¿y ¿Listo? eso cómo se Hola. resuelve quirúrgicamente o Sí, cómo? claro, esto es quirúrgico. Esto es quirúrgico. ¿Y Esto uno siente la torsión o uno cómo se da cuenta? clínica. ¿Y qué creen que cuál es el síntoma cardinal? La cianosis. El paciente se está normalmente mirando los testículos a ver si están azules o rosaditos. No, No, pero si debe le ser No, el duele uno sí se dolor. mira. No. pero no, ¿tú crees que ese será el síntoma cardinal? ¿Por qué creen que estos llegan corriendo a urgencias? Por el Por dolor. Por dolor. el dolor. Por dolor, el niño se está muriendo de dolor, tiene un dolor Y severo, esa vaina. luego tiene el edema escrotal, ¿sí? El edema escrotal ¿cómo se llama? Tiene el edema escrotal Cianosis. y la cianosis, efectivamente, y entonces uno ahí tiene que sospechar, pues puta, esto es una torsión testicular y tiene que correr para donde haya un cirujano infantil, porque le tiene que abrir ese niño y lo tiene que destorcer para salvarle ese testiculito. A mi ¿Listo? hermano le dio eso y ese ya casi se muere. Eso es muy doloroso, es supremamente doloroso. ¿Le lograron salvar la huevita o lo llamamos el ñoquito? No, sí se la salvaron. Ah, bueno, no lo llamamos el ñoquito. Está bien, No. está bien. Listo, Pero chicos. esto porque Hola. puede dar, ¿Cómo? porque se puede generar. Lo que te digo, hay múltiples causas. A veces es simplemente un pequeño traumita y entonces queda una medio cicatriz y sobre esa cicatriz se gira, ¿cierto? O tenía alguna bandita fibrosa o alguna vaina y sobre eso se tuerce, se gira. Y a veces porque sí, porque, ajá. Listo. Y están estas otras dos condiciones que se las voy a mencionar, más que aprendérselas, se las voy a mencionar, que son muy parecidas, que son el espermatocele y el quiste epididimario. Un espermatocele, entonces, es un quiste de retención, es un quiste de inclusión, que es acumulación de líquido en el epididimo, normalmente cerca de la cabeza del epididimo. Los espermatoceles suelen contener un líquido lechoso y normalmente son asintomáticos, son hallazgos más incidentales o que de pronto el paciente se palpa y dice, ve, tengo una masita, se le hace la ecografía y entonces le reportan un espermatocele, eso normalmente no se le hace nada. Y un quiste epididimario es una acumulación de líquido en cualquier punto del epididimo, o sea, mejor dicho, es un espermatocele de cualquier otra parte. Entonces, básicamente son la misma vaina. Y eso no se le hace nada, salvo pues que el paciente tenga pues como alguna molestia con eso, pero de resto eso se deja quieto. El varicocele, de este ya se habíamos hablado, básicamente es una dilatación del plexo venoso pampiniforme, ¿sí? Que se torna dilatado, se torna tortuoso. Esto puede ser doloroso cuando está muy dilatado. Normalmente el varicocele cuando está así de avanzado se suele ver cuando el paciente está de pies o cuando se le hace una compresión de la prensa abdominal, o sea, cuando le oprimimos la pared abdominal que bloqueamos el retorno venoso, entonces se ingurgitan más estas venas. Esos varicoceles pueden deberse a defectos en las venas, en las válvulas de las venas testiculares, pero también puede ser por obstrucción de la vía de las arterias de las venas renales o por problemas en el riñón, ¿cierto? Cualquiera de estas cosas que me aumente la presión del flujo de salida de estas venas del plexo venoso pampiniforme. Ya saben que el manejo es quirúrgico cuando el individuo tiene un interés reproductivo, cuando, por ejemplo, va a entrar a las fuerzas militares o cuando tiene mucho dolor. Entonces, el manejo es quirúrgico. Vamos a hablar entonces ahora del conducto deferente, ya habíamos empezado a mencionarlo. El conducto deferente va a ser la continuación de ese conducto del epididimo. Tiene unas paredes musculares muy gruesas, una pequeña luz muy delgadita, luego en histología veremos cómo se ve. Y el hecho de que tenga abundante músculo liso, pues implica que va a tener su propio peristaltismo. Y ese va a tener entonces una consistencia similar a la de un cordón. De hecho, es palpable dentro del cordón espermático.
Como habíamos dicho, entonces el conducto deferente va a empezar en la cola del epidídimo, en el polo inferior del testículo, se va a ir por detrás del testículo, es posterior y medial al epidídimo y va a ser el principal componente o el componente más palpable, como decíamos, del cordón espermático. Este conducto deferente entonces va a entrar en la pared anterior del abdomen a través del conducto inguinal, o por ahí se mete a la cavidad abdominal espermático a través del conducto inguinal, va a pasar por encima, ya cuando está metido en la pelvis, va a pasar por encima de los vasos ilíacos externos y va a meterse en la pelvis, se va a ir en el pegadito a la pared lateral de la pelvis, donde se va a situar externo a ese peritoneo parietal y finalmente se une el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Entonces, ¿cómo se forma el conducto eyaculador? Se va a formar por la porción distal cuando se une el conducto deferente y ya se une con el conducto de la vesícula seminal, ya lo vamos a mirar, y ahí a partir de ahí lo empezamos a llamar conducto eyaculador. Entonces miren acá. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? El testículo. El testículo. ¿Y qué será esa parte blanca que estamos señalando ahí? ¿Qué parte del testículo? La túnica albuginea. La túnica albuginea. ¿Nombre completo? Túnica albuginea testicular. Perfecto. Túnica albuginea testicular o túnica albuginea del testículo. Muy bien. ¿Qué estaré señalando aquí? Ay, perdón, se me movió. Aquí. ¿Qué es eso? Es el epidimo. Exactamente. ¿Cómo? Específicamente. ¿Qué parte Ah, del la epidídimo? cabeza. La cabeza del epidídimo. Ahí en esta imagen alcanzamos a ver el cuerpo del epidídimo. No. No se ve, ¿cierto? ¿Y qué estaríamos viendo aquí? La La cola. cola. La cola del epidídimo. Y entonces, ¿aquí qué sería todo esto que estoy señalando acá? Ya sería el conducto deferente. Exactamente. Miren cómo el conducto deferente se viene por detrás de la vejiga. Aquí se va a unir con la vesícula seminal y su conducto, ¿cierto? Entonces, a partir de acá, donde se unen el conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal, a partir de acá lo vamos a empezar a llamar conducto eyaculador y nos vamos a meter dentro de la próstata para llegar a la uretra prostática. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Pues vamos a hablar de las vesículas seminales. Cada vesícula seminal, también llamadas glándulas vesicales o glándulas seminales, van a ser unas estructuras alargadas de unos 5 centímetros de largo, aunque normalmente suelen ser más cortas, que se va a encontrar entre el fondo de la vejiga, o sea, la parte superior de la vejiga y el recto. Las vesículas seminales son estructuras situadas en una situación oblicua, o sea, de lateral a medial, superiores, o sea, por encima de la próstata, y no almacenan espermatozoides, a pesar de lo que implica el término vesícula, que vesícula quiere decir bolsa, ¿cierto? Pero, hola, ¿Puede repetir ese pedacito? No sé si fue el único que no lo escuché. ¿qué cosa? ¿Qué no entendiste? No, el último, pues la Que última. bueno, que el término vesícula, a pesar de que quiere decir bolsa, la vesícula seminal no almacena espermatozoides, sino que es simplemente una glándula productora de secreciones. Estas glándulas seminales o estas vesículas seminales van a secretar un líquido espeso, alcalino, blanquecino, con abundante contenido de fructosa, que va a ser una fuente de energía para los espermatozoides cuando ya tengan que nadar. Ahora, no me pregunten, si la fructosa es dulce, no me pregunten por qué el semen no es dulce, no les voy a decir, chicas, no me interesa. Y además va a tener un agente coagulante, ¿sí? Que es el coagulante seminal. El coagulante seminal entonces va a venir de las vesículas seminales. Ese coagulante seminal se va a mezclar con los espermatozoides cuando pasan hacia los conductos eyaculadores y la uretra. Entonces, si ustedes alguna vez se han fijado, si uno deja el semen al aire libre, después de un tiempo se vuelve como una masa, como una gelatina, ¿sí? Que eso es el coágulo seminal. Ese coágulo seminal tiene como objetivo que se almacenen espermatozoides por más tiempo en el aparato genital femenino para tener mayor reserva de espermatozoides y facilitar la fecundación. Profe, Hola. digamos que si se deja como una eyaculación hacia el aire, ¿cuánto tiempo pueden vivir los espermatozoides ahí? 72 horas. Los espermatozoides después de ser eyaculados sobreviven 72 horas. 3 días. Profe, pero ya sea en el aire o en
la Sí, lo que vagina. pasa es que Pero dentro, profe. sí, normalmente los dejamos, lo ideal es que ellos queden en la cúpula vaginal, ¿cierto? Pues cuando estamos hablando de la parte reproductiva. Ahora, si ya quedan en la faringe o quedan en la unión del recto con el sigmoides, pues yo creo que la parte reproductiva no va a funcionar mucho, pero pues... ¿Listo? Pero entonces en cualquier ambiente, ya sea, digamos, Ellos en usted general poniéndolos sobreviven en agua, todo, duran eso, 72 horas. 72 horas más o menos. Obviamente la vagina los va a proteger un poquito más, o sea, es posible que en otros ambientes duren un poquito menos, pero por lo menos en canal vaginal sí duran 72 horas. ¿Listo? Y como habíamos dicho, el conducto de la vesícula seminal se va a unir al conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Entonces miren acá. ¿Qué estoy señalando aquí? ¿Qué es esta parte amarilla oscura? Como naranjada. La túnica anguinal Túnica, testicular. no túbica, Túnica. túnica. Nombre completo. Túnica anguineal testicular. Otra vez, te lo voy a Albuginia. repetir despacio. Túnica albugínea, de albo, de blanco, ¿cierto? Túnica albugínea testicular. ¿Cómo se llaman estas proyecciones amarillas claras? Esos serían los lobulillos. Lobulillos. Son los septos que salen desde el mediastino testicular, que hacen parte de la túnica albugínea, y que me divide al testículo ¿en qué? Esos El septos lobulillo. testiculares. En lobulillos testiculares. Muy bien. ¿Qué tenemos dentro de los lobulillos testiculares? Los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos. Muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La red testicular. Perfecto. ¿Qué estoy señalando aquí? La cabeza del epidimo. Bien. ¿Qué estoy señalando acá? El cuerpo del Pues, epidimo. ¿Y aquí? La cola del epidimo. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El conducto deferente. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? la vesícula seminal. La vesícula seminal. Muy bien. Miren que está detrás de la vejiga, es retrovesical y es supraprostático. Miren que está por encima de la próstata. Entonces, ¿qué será este tubito acá? El vesículo prostático. El conducto de la vesícula seminal, ¿cierto? Es el conducto de la vesícula seminal y cuando este y este se juntan, ¿me forman qué? Los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores que me atraviesan la anatomía prostática y van a desembocar aquí en el utrículo prostático en la uretra prostática. ¿Listo? Sí. Bien, Sí. continuemos. Entonces Profe, miren aquí tenemos una visión. Señor, si hay una deficiencia ahí con el esfínter, se me olvidó, uretral interno, uretral. es que no me Ajá. acuerdo cómo se llama. Sí, ¿qué pasa? Con el Sí, cuello vesical. Ajá, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? sí, que si la eyaculación puede ir con orina. Claro, si hay un problema, y de hecho en los pacientes que les hacen prostatectomía, ¿cierto? Por ejemplo, una resección transuretral de próstata, que lo que hacen es que meten un tubo por acá, un cistoscopio, cogen y abren. Ahorita que veamos hiperplasia prostática te voy a explicar mejor, listo. Pero sí, si se daña el cuello vesical acá, se daña el esfínter urinario, el uretral interno, ¿qué es más fácil? ¿Que el eyaculado se venga para acá o haga todo este recorrido para adelante? Adelante. No, hombre, no va a ser mucho más fácil venir de aquí hasta aquí. Pero la gravedad, no. No, es que eso no es por gravedad. O todas las eyaculaciones que tú has visto en la vida son a favor de gravedad. Ah, no, a presión. Ah, exactamente. Entonces, por presión, ¿qué es más fácil? ¿Echar para acá o echar para arriba? Para arriba. Por arriba, por cercanía, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el eyaculado? ¿Dónde se va a meter? En la vejiga. Eso En se la le llama vejiga. eso se le llama una eyaculación retrógrada. ¿Cuándo va a salir el eyaculado? ¿Cuándo va a salir el semen? Cuando orine. Cuando el paciente miccione.
¿cierto? Cuando el paciente vaya a orinar. Profe, pero va a ser siempre, pues cada vez que orine, ok. No, pues obviamente hay un volumen de semen, pues que se va a acabar eventualmente, sino que el semen, producto de esa relación sexual, va a estar acumulado en la vejiga y va a salir pues en la próxima micción, que usualmente el volumen de semen son 5 centímetros cúbicos. Ok. Eso lo sienten, pues Señora, eso se siente, o sea, los ¿qué hombres lo cosa? pueden sentir, que la eyaculación se vaya para otro lado. Pues se siente que llegué al orgasmo y que no eyaculé, y Mm, luego se da cuenta cuando va a miccionar que salió semen. ok, ¿Sí? Listo. Miren acá en esta visión posterior, entonces aquí estamos viendo la porción distal del conducto deferente, miren cómo va llegando, él en su porción más distal se dilata y a esta porción se le llama la ampolla del conducto deferente. Y aquí tenemos la vesícula seminal, aquí tenemos entonces el conductito de la vesícula seminal que es muy chiquitito y aquí vemos ya cómo se unen el conducto deferente, el conducto de la vesícula seminal para formar los conductos eyaculadores. Miren que esos conductos eyaculadores van a llegar y van a confluir, pero no van a ser un solo tubo, o sea, cada uno va a tener su propia luz, o sea, que van a llegar dos conductos eyaculadores al utrículo prostático. Y aprovecho para adelantarme un poquito y mostrarles estas dos glandulitas. Estas son las glándulas bulbouretrales, también llamadas glándulas de Cooper, pero el nombre que nosotros vamos a utilizar va a ser ¿cuál? Glándulas bulbouretrales. Glándulas bulbouretrales, muy bien. Entonces miren cómo estas glándulitas bulbouretrales van a estar metidas, van a estar embebidas en la anatomía del esfínter uretral externo, que miren que está en la parte distal de la próstata. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Como decíamos entonces, cada conducto eyaculador es un tubito muy delgado que se forma por la unión del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente. Los conductos eyaculadores tienen una longitud de más o menos 2,5 centímetros, o sea que son muy chiquititos. Van a originarse cerca del cuello de la vejiga y van a ir juntos hacia anterior y hacia inferior a través de la porción posterior de la próstata, o sea, a través de todos los lóbulos prostáticos posteriores y van a desembocar a cada lado del utrículo prostático. Los conductos eyaculadores entonces van a converger para desembocar mediante unos orificios muy pequeñitos que son semejantes a una ranura en los colículos seminales sobre o en la abertura del utrículo prostático. Ahorita lo vamos a mirar. Y aunque estos conductos atraviesan la próstata glandular, o sea, la porción glandular de la próstata, las secreciones prostáticas no entran en los conductos eyaculadores y solamente se van a unir a ese líquido seminal y a los espermatozoides en la uretra prostática, después de que terminan los conductos eyaculadores. O sea que esta puede ser pregunta de examen. Los conductos eyaculadores reciben líquido prostático. No. No. Ahora, ¿dónde podremos decir de forma categórica que ya está el semen completamente formado antes de ser eyaculado? ¿Dónde se forma el semen completo? La porción prostática de la uretra. Efectivamente, en la uretra prostática. Muy bien. Listo, entonces miren acá, chicos. Entonces miren aquí. ¿Qué será esto que viene acá? El ¿Qué será esto? conducto deferente, Perfecto, muy bien. ¿Qué es esto? la vesícula seminal. Por tanto, este pedacito es. El conducto. Dilo, dilo. Ánimo. Es que me da miedo. Pues No te medio como cosa preocupes. Si te equivocándome. equivocas, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué será esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué estoy señalando acá? Este es el conducto. ¿De quién? No, porque ese no puede ser el conducto eyaculador, No. sino ¿Pero qué es esto? Tú me dijiste que qué es esto. vesicular, La vesícula seminal. Entonces, ¿qué será esto? ah, conducto vesicular, El conducto de la vesícula seminal. Y ya cuando estos dos se unen, a partir de acá esto lo vamos a llamar. conducto eyaculador. Perfecto. Entonces miren cómo el conducto eyaculador me atraviesa todo el lóbulo posterolateral de la próstata, o sea, la uretra, la próstata, perdón, glandular. Miren cómo me la atraviesa y va a desembocar aquí en el utrículo prostático. ¿Listo?
Esta porción anterior de la próstata es la porción muscular o fibromuscular que no es glandular, también llamado el istmo de la próstata. Ya lo vamos a mirar más adelante. Aprovechemos aquí para que veamos cositas. ¿Qué ahora aquí? ¿Qué es esto que estoy señalando acá? La vejiga. La vejiga. ¿Qué será este músculo que hay aquí? Al lado y lado. Esfínter. ¿Cuál? ¿Cuál es esfínter? Uretral interno, profe, esfínter Es el uretral. esfínter uretral o urinario interno. ¿Músculo liso o músculo estriado? Liso, profe. Liso. Músculo liso. ¿Voluntario o involuntario? Involuntario. Involuntario. Muy bien. Entonces miren acá. ¿Qué es esto que estoy señalando acá? ¿Qué será esto? Ese sería el externo. Este es el esfínter urinario externo o uretral externo. ¿Músculo liso o músculo estriado? Estriado. ¿Voluntario o involuntario? Ese es profe. Voluntario. 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 Y miren aquí tenemos otro músculo estriado. ¿Cuál será este? ¿Qué Profe, ves? ¿no sería el músculo puborectal? No. Este es el esfínter anal externo. Ok. Si ven que aquí metido dentro de la anatomía del músculo esfínter uretral externo hay esta glandulita. Esta es la famosa glándula bulburetral o glándula de Cooper. Si la lógica funcionara, ¿qué sería más fácil? Miren que el conducto de la glándula da una vuelta larga. ¿No sería más fácil sacarlo aquí directamente a la uretra? Sí. ¿Por qué creen que no funciona así? ¿Qué pasó? ¿Por qué él dio esta vuelta tan pendeja? Que no lo es, realmente no lo es. Les hago una pregunta. ¿Este músculo cómo mantiene? ¿Cómo debe mantener? Contraído, no. Contraído, muy bien. Si él sacara su secreción aquí a través de un conducto, directamente aquí a la uretra intermedia, ¿le sería fácil sacar su secreción a la glandulita? No, porque ser No, contraído. estaría colapsado, exactamente. Entonces, por eso él tiene que dar esta vuelta, sacar su conducto a través de la membrana perineal profunda, atravesar el bulbo del pene y sacar su secreción aquí a la uretra peneana, justamente por este problema. Entonces, aprovechemos para ver las porciones de la uretra masculina. A diferencia de la uretra femenina, que es muy corta, la uretra masculina es mucho más larga y la dividimos en 4 porciones. La primera la vamos a llamar desde proximal hacia distal, ¿vale? Entonces, la primera porción de la uretra va a ser la uretra intramural o preprostática, también la llaman vesical. Entonces, esta es la uretra intramural o preprostática. Luego viene esta porción que, ¿cómo creen ustedes que se llama esta porción de la uretra? Uretra prostática. Prostática, muy bien. Luego viene esta porción de la uretra que me atraviesa el esfínter uretral externo. A esta porción la vamos a llamar la uretra membranosa o uretra intermedia. Y finalmente la uretra que va a ir metida dentro del cuerpo esponjoso la vamos a llamar uretra. ¿Cómo creen ustedes que se llama? Peneana. Peneana o esponjosa. Entonces, nuevamente, uretra intramural o preprostática, uretra prostática, uretra intermedia o membranosa y finalmente uretra peneana o esponjosa. ¿Vamos claros hasta aquí? Profe, Hola. Otra. cuando los hombres intentan, digamos, como contenerse para no eyacular, Ujú. le hacen presiones a este músculo de ahí. Al esfínter, sí. Uno de los que le hace uno presión es al esfínter uretral externo.
¿Listo? Profe, ¿podemos volver a repetir, por favor, la Claro, parte? claro que sí. Igual, ahorita la vamos a repetir, ahorita la vamos a ver incluso a colores, no te preocupes. Pero ¿cuál es que es la función de la glándula de Cooper? ¿O eso también lo vuelves Ya a todavía explicar? no le hemos dicho. Todavía no le hemos dicho. Apenas vamos para allá. Pero es la glándula bulburetral, no de Cooper. Bulburetral, ¿listo? Entonces la próstata, que tiene unas dimensiones aproximadas de 3 por 4 por 2 centímetros, es la mayor glándula accesoria del aparato reproductor, tiene más o menos el tamaño de una nuez, va a rodear la uretra prostática, ustedes ya lo vieron, y su porción glandular va a ser más o menos unos 2/3 del tamaño total de la glándula. El otro tercio es una porción fibromuscular. Aunque no están claramente, o sea, muy bien diferenciados desde el punto de vista anatómico, se suelen describir los siguientes lóbulos prostáticos. El istmo de la próstata, que es la parte anterior, ¿sí? O el lóbulo anterior de la próstata, que se encuentra delante de la uretra, básicamente es fibromuscular y va a ser una continuación hacia arriba del músculo esfínter externo de la uretra hacia el cuello vesical. Y básicamente no tiene tejido glandular, o sea que es puro tejido de sostén. Y vamos a tener unos lóbulos posterolaterales, porque se van hacia lateral y hacia posterior. ¿Qué van a ser los lóbulos posterolaterales derecho e izquierdo? Que están separados en su porción anterior por el istmo, o sea, ellos en la parte anterior no se tocan, y posteriormente va a haber un surco longitudinal central, poco profundo, que va a dividirlos. Y luego, para efectos descriptivos, pues lo dividen en lobulillos que a nosotros no nos van a interesar. ¿Listo? Entonces, aquí están los lobulillos, no me interesan, me interesa que veamos esto. Entonces, aquí tenemos un corte sagital en el que estamos viendo la uretra prostática, aquí vemos el istmo de la próstata o lóbulo anterior de la próstata, y luego vemos los lóbulos posterolaterales, miren que viene hacia lateral y hacia posterior. Entonces, lóbulo posterolateral derecho, lóbulo posterolateral izquierdo, y aquí vemos, palpamos atrás el surco posterior, que eso se puede palpar en el tacto rectal. Entonces, cuando uno hace un tacto rectal en un hombre, uno puede palpar ese lóbulo. ¿Sí? Mírenlo acá. Entonces, aquí tenemos lóbulo anterior de la próstata o istmo de la próstata, y aquí tenemos uno de los lóbulos posterolaterales. Y miren cómo en un tacto rectal, entonces lo podemos palpar. ¿Sí? Aquí se puede palpar de forma adecuada y uno palpa el lóbulo. Ahora, ¿será que en un tacto rectal yo puedo palpar el istmo de la próstata? No. Es absolutamente imposible, ¿cierto? Es absolutamente imposible en un tacto rectal palpar el lóbulo anterior. Yo puedo palpar los lóbulos posterolaterales, derecho e izquierdo, y puedo palpar el surco posterior. Ahora, ¿cuál es el problema con las próstatas inflamadas o con los pacientes con hiperplasia prostática? ¿Sí? El problema es que miren que acá, ¿qué pasa con la vía urinaria? Miren la próstata normal y compárenla con esta próstata aumentada de tamaño. ¿Qué Se va pasa con la vía urinaria? obstruyendo. Exactamente, está obstruida. Entonces, ¿el paciente qué va a empezar a hacer? Dificultades para la micción, retención urinaria, etc., etc. Entonces, una de las soluciones es que le pasemos una sonda, ¿cierto? Un aparato, una sonda, nos metemos dentro de la anatomía de la uretra prostática y empezamos a comer, ¿cierto? A comer próstata desde adentro. ¿Eso con qué objetivo? ¿Cuál es el problema? Liberar el espacio de la uretra y parte de la vejiga. Exactamente, entonces liberar el espacio para que pueda salir la orina. ¿Qué pasa con el cuello vesical en esa cirugía? ¿Será que se daña o no se daña? Sí, hay lesión de él. Claro que se daña. ¿Qué pasa con el esfínter interno, el esfínter urinario interno? También hay como un, Se como un daña. daño. Sí, se daña. Y entonces el individuo, ¿para dónde va a quedar eyaculando? Para la vejiga. Para atrás, va a ser eyaculación retrógrada. Entonces, eso hay que explicárselo a los pacientes. Porque Profe, ¿y luego, cuando optan por hacerle cirugía como tal, abierta, en donde le sacan la abierta. próstata? Sí, La cirugía abierta es obviamente de elección para los pacientes con cáncer de próstata. Ahí sí toca sacar todo. Luego veremos cuáles son los problemas de sacar toda la próstata, ¿cierto? profe, Pero, eso es muy irrigado, esa zona que eso botan tanta sangre durante la cirugía. ¿será que la pelvis está muy irrigada?
Muchísimo. O sea que Exactamente. se tocan todas las arterias de la pelvis y todo, y No, por no se eso es tocan todas las que, arterias de la pelvis, pero no, la próstata tiene muy, muy buen aporte sanguíneo. Entonces eso sangra muchísimo. ¿Listo? Bueno, entonces como decíamos, esos conductillos prostáticos que son 20 a 30 van a abrirse principalmente en los senos prostáticos que se encuentran a cada lado de los colículos seminales en la pared posterior de la uretra prostática, ya ustedes saben de qué les estoy hablando, y esa próstata me va a producir el líquido prostático, que es un líquido poco espeso, de aspecto lechoso, que va a proporcionar más o menos el 20% del volumen del semen. ¿Quién da el mayor volumen del semen? Las glándulas seminales. La vesícula seminal, muy bien. ¿Sí? Que más o menos es el 60%, el otro 20% va a ser volumen espermático, pues, o volumen de espermatozoides. Y entonces el semen, ya sabemos que es una mezcla de secreciones producidas por los testículos, las vesículas seminales, la próstata y luego las glándulas bulboretrales, todavía no hemos hablado de ellas, ahorita más adelante hablamos de qué producen, que va a proporcionar entonces el vehículo para transportar los espermatozoides fuera del cuerpo del hombre y además va a desempeñar un papel muy importante en la activación de los espermatozoides. Cuando veamos fisiología, vamos a ver eso. Entonces, las famosas glándulas bulbouretrales o las glándulas de Cooper, ¿sí? Pero para nosotros son glándulas bulbouretrales, tienen tamaño de una arveja, de un guisante, van a estar posterolaterales a la porción intermedia o membranosa de la uretra y básicamente van a estar embebidas, van a estar metidas dentro del esfínter externo de la uretra. Esos conductos de esas glándulas bulbouretrales van a pasar a través de la membrana perineal con la porción intermedia de la uretra y van a desembocar mediante unas aberturas muy pequeñitas, recuerden que veíamos cómo salían los conductos de ellas, en la porción proximal de la porción esponjosa de la uretra en el bulbo del pene. Su secreción de aspecto mucoso entra en la uretra durante la excitación sexual. Entonces, ustedes chicos y chicas han visto que un hombre cuando está excitado empieza a sacar una secreción como mucoide, transparente y alina. ¿Sí la han visto? la preliminar creo que El sí. famoso líquido preeyaculatorio. Ese líquido preeyaculatorio es justamente el producto de la secreción de las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Profe, pero lo mismo pasa en las mujeres, ¿no? Pero en las mujeres viene de otra parte y tiene otras funciones. Pero Ok. sí es cierto que obviamente una mujer cuando está excitada pues empieza a lubricar y eso así debe funcionar. De hecho, si no lubrica, pues la cosa no está funcionando bien, literal. Profe, Listo. ¿Señor? ¿para qué es esta secreción en el hombre? Para... Entonces tiene varias funciones. Una de ellas es la lubricación, obviamente. La segunda es limpiar la uretra, ¿sí? Neutralizar un poquito el pH de la orina. Y obviamente pues todo esto es para tratar de que los espermatozoides pues tengan un ambiente mucho más propicio para poder hacer la fecundación. Profe, pero esto tiene espermatozoides, ¿o no? Espermatozoides. Puede. O sea, no es que directamente realmente las secreciones de las glándulas bulboretrales tengan espermatozoides, pero si el individuo tuvo una eyaculación reciente, puede que hayan todavía por ahí espermatozoides en la uretra y que sean arrastrados por ese líquido preeyaculatorio y que esto pueda ser la causa de un embarazo no deseado. Es absolutamente plausible. Pero, o sea, que ellos de forma natural tengan espermatozoides, no es cierto, pero sí pueden arrastrar espermatozoides, claro que sí. Profe, o sea que es mito como, por ejemplo, digamos, el individuo no ha eyaculado, ¿cierto? Ujú, Digamos, la primera vez, ¿cierto? sí. Y entonces es mito cuando dicen, ay, es que eso igualmente, aunque lo saque cuando se va a venir, eso no sirve porque el líquido No, es eh, cierto, pre, es cierto. pues, o sea, No es pero mito, entonces es sí cierto. sirve. No, no es mito, es cierto. Es que el problema de no ponerse el preservativo desde el principio de eyacular por fuera, ¿cierto? Eso se llama el coitus interruptus. Justamente el problema es ese, que tú no puedes garantizar que no hubieran espermatozoides por ahí escondidos en la uretra, ¿cierto? O en alguna parte del tracto reproductor masculino y que pudieran haber sido arrastrados por el líquido seminal. Al contrario, el mito es que no pasa nada. Eso es cierto. El riesgo está ahí. Profe, pero si han pasado más de 72 horas desde la última eyaculación, igualmente pueden haber espermatozoides en la Eso es, uretra.
Pues es poco probable, pero el problema es que muchas veces los individuos tienen contactos sexuales en menos de 72 horas. La pregunta es, Verónica ya los tiene ¿tú contados. correrías el riesgo? La pregunta que yo te hago es, ¿tú correrías el riesgo? ¿Jugarías con ese riesgo? Ay, no, ¿qué tal? Ah, bueno, entonces, ojo, hay que Pero saber ya cómo se le tiene, da la información, hay que saber cómo se le da la información a la gente, ¿cierto? Hay información que la gente puede malinterpretar. Entonces, aquí lo que hay que No, decirles es, ojo, pero eso sería como o sea, yo no sé, yo tengo un miedo horrible por quedar en embarazo horrible, pero entonces eso sería como un peso menos, o sea, uno diría como que, bueno, es algo menos. Vero ya pues, tiene las horas contadas. insisto, si tú vas a confiar en esas certezas, es tu riesgo. Yo personalmente no lo haría. Bueno, chicos, continuemos. Entonces, como decíamos, esa secreción va a entrar en la uretra durante la excitación sexual y pues ustedes ya saben la apariencia que tiene. ¿Listo? Entonces, vean aquí, estamos viendo, entonces, aquí vemos el conducto deferente con su ampolla. Aquí estamos viendo la vesícula seminal, el conducto de la vesícula seminal, se unieron, formaron el conducto eyaculador, ¿sí? Se metieron dentro de la anatomía de la próstata. Aquí vamos a ver los conductillos prostáticos, cómo van a ir a drenar a la uretra prostática. Y aquí estamos viendo en la anatomía del esfínter uretral externo, vamos a ver las glándulas bulbouretrales que van a sacar su conducto hasta atravesar la membrana perineal profunda y van a desembocar con sus secreciones en la uretra peneana. ¿Listo? Miren acá, entonces aquí estamos viendo esta imagen ampliada, aquí vemos el esfínter uretral externo, aquí vemos la glándula bulbouretral y vemos cómo saca su secreción a la uretra peneana. Entonces vamos a hablar de algunas situaciones clínicas, de entre ellas la esterilización masculina. ¿Cómo se llama esta cirugía? La vasectomía, que digamos que el nombre científico sería la deferentectomía, o sea, una sección, un corte del conducto deferente. Entonces, básicamente lo que se hace en esta cirugía es que a la altura en el escroto, se hace una incisión en el escroto, ¿sí? Esto es en las cercanías de la base del pene, se abre el escroto, se busca el cordón espermático, se localiza por tacto el, el conducto deferente y se corta, se deja un espacio, un gap del conducto deferente, o sea que sacamos un pedacito del conducto y se ligan los extremos o se queman. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo ahí? Que no pase el espermatozoide. Que Los no pasen los espermatozoides. espermatozoides desde el testículo hacia el resto del aparato reproductor masculino. Pregunta, ¿estos individuos podrán eyacular después de la cirugía? Sí. Sí. Claro que sí. ¿Eyaculan en el mismo volumen? No. No, ¿O un sí? 20% menos. Va a haber una disminución importante del volumen del eyaculado y eso hay que explicárselo a los pacientes. A mí no me Muchos parece. pacientes luego llegan quejándose, venga doctor, ¿usted qué daño me hizo? Que yo estoy botando más poquito, y es porque no les explicaron que obviamente iba a haber una disminución del volumen eyaculado. ¿Listo? Profe, Señor. yo me la hice el diciembre del año pasado Sí, y señor. la verdad eso sigue igual. No, ¿Seguiste con el mismo volumen? sí. Ok, bueno, está bien, pero en muchos casos puede pasar que disminuya el volumen. Entonces hay que explicar a los pacientes que eso puede pasar. Bueno, en tu caso no pasó, pero puede pasar. Entonces hay que aclararle a los pacientes eso para que no se asusten. Y no luego ya ir diciendo, doctor, usted me hizo menos hombre y usted ya vea. ¿Listo? Y esos Profe, espermatozoides. Hola. y entonces, digamos que el testículo va a dejar, digamos, o sea, como en realidad no los está utilizando, va a dejar de, digamos, sintetizar, No, de producir de espermatozoides, no. producir. Los espermatozoides se siguen produciendo, simplemente que a nivel del epididimo, en la cola y esas cosas, los que no van a salir, aquí en la porción proximal del conducto deferente, se van reabsorbiendo, se van muriendo y se van reabsorbiendo. Pero entonces hay alguna posibilidad de que algún o que otro espermatozoide pase pues
haga la eyaculación o qué. Puede pasar que en algunos individuos pueda haber una recanalización espontánea. No es muy común, pero puede pasar. Así lo mismo que con la tubectomía, en algunas mujeres que se recanalizan, en algunos hombres se pueden recanalizar solos. Es muy poquito el porcentaje de que eso pase, el porcentaje de fallo de esta cirugía es de menos del 0.05%, pero puede pasar. Listo. Listo. La hiperplasia prostática, pues esto ya lo vimos, ¿cierto? Básicamente es un crecimiento benigno de la anatomía de la próstata, de la próstata glandular por acción de los andrógenos que han recibido durante muchísimos años y pues obviamente, ¿cuál va a ser el problema clínico de estos pacientes? ¿Cuál es el problema clínico de estos pacientes? Profe, la micción. La obstrucción de la vía urinaria, ¿cierto? Entonces van a empezar a tener problemas obstructivos, retenciones urinarias, etc. Y la solución, pues entonces es abrir la vía urinaria, sea que se saque toda la próstata o simplemente que se excave desde adentro, que es lo que se conoce como una resección transuretral de próstata, una RTU, ¿cierto? Que se hace a través de un cistoscopio que entra por el meato urinario, hace todo el recorrido de la uretra hasta llegar a la uretra prostática y ahí empieza a comer. ¿Listo? Como ya hemos dicho, entonces la uretra masculina se va a dividir en 4 partes. Aquí le respondo al compañerito que ahorita nos lo pedía. Entonces va a haber una uretra intramural o preprostática, una uretra prostática, una uretra intermedia o membranosa y finalmente una uretra esponjosa o peneana. Esas uretras intramural y prostática pues son intrapélvicas, ¿sí? Esa porción intermedia o membranosa de la uretra va a iniciarse en donde termina la próstata, o sea, en el vértice prostático y atraviesa el espacio perineal profundo, va a ser rodeada por el esfínter externo de la uretra y a continuación atraviesa la membrana perineal y termina cuando la uretra entra en el bulbo del pene. Posterolaterales, entonces, es esta porción de la uretra membranosa, vamos a encontrar las pequeñas glándulas bulbouretrales y sus delgados conductos que van a ir a la porción proximal de la uretra esponjosa, lo que habíamos ya mencionado. Y esa porción esponjosa de la uretra va a empezar en el extremo distal de la porción membranosa de la uretra y va a terminar en el orificio externo de la uretra o en el meato urinario, también se le llama así, que es un poquito más estrecha que las demás porciones uretrales. Esa luz o ese diámetro de esa porción esponjosa de la uretra va a tener unos 5 milímetros de diámetro, sin embargo va a tener unas zonas donde se va a expandir. Al principio en la parte más proximal en el bulbo del pene para formar la fosa intravulvar y en el glande para formar la fosa navicular, ya las vamos a mirar. A cada lado entonces esos delgados conductos de las glándulas bulbouretrales se van a abrir en esa porción proximal y los orificios de estos conductos son muy pequeñitos, casi que ni se ven. Y durante ese recorrido de esa uretra esponjosa van a haber pequeñas diminutas aberturas de los conductos de las glándulas uretrales, también llamadas glándulas de Littré, que son secretoras de moco. Eso no se ve, pues es muy difícil de verlo a simple vista, entonces aquí no lo vamos a mirar. Entonces vean aquí este esquemita. ¿Qué será esta porción azul que estoy viendo acá? Azul no, verde, esta porción verde. El esfínter. ¿Pero qué porción de la uretra? Que está rodeada por el esfínter urinario interno. Esta es la porción intramural o preprostática. Preprostática, muy bien. Aquí vamos a ver entonces la uretra que está dentro de la próstata llamada Uretra prostática. Uretra prostática. Aquí en este lugar donde se ensancha la llamamos el utrículo prostático. Esta porción café, ¿cómo se llamará? Uretra membranosa o intermedia. Aquí vamos a ver las glándulas bulbouretrales, ¿cierto? Aquí estaría el esfínter uretral externo. Y aquí vemos esta que es la porción más larga, que va a ser la uretra peneana o esponjosa. O esponjosa, con sus dilataciones. Esta dilatación proximal, que es la fosa intravulvar, y esta dilatación distal a la altura del glande, que va a ser la fosa navicular. Y aquí vemos el orificio externo de la uretra, también llamado meato urinario. ¿Listo? Y aquí tenemos las 3 porciones del pene. Yo sé que me voy a adelantar un poquitico. Aquí tenemos las 3 porciones del pene, que son su raíz, su cuerpo y el glande, que es la cabeza.
miren que los cuerpos esponjosos, que son los cuerpos cavernosos, perdón, que son los que vienen laterales, solamente llegan hasta donde empieza el glande, mientras que el cuerpo esponjoso hace todo el recorrido de la anatomía peneana. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Profe, yo tengo una pregunta, pero con Dime. respecto al cuerpo del pene. Bueno, Este pero cuando veamos estudio pene, que- cuando veamos pene, la guardamos. Eso es la próxima clase. ¿Listo? ¿Te parece? Listo. Guárdala y la vemos la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Pues no sé si lo vas a como mostrar después, pero, o sea, entonces, ¿cuál sería la parte que supuestamente le da el placer al hombre, que supuestamente dicen que el punto G está en la parte del ano? Pues supuestamente sería la palpación no sería punto G, sino punto P. Supuestamente sería la próstata, que puede tener mucha sensibilidad. Pero realmente pues no hay una zona anatómica descrita que pueda determinarse como con una diferencia histológica y que sea una zona anatómicamente seleccionable, no. Pero para algunos hombres la palpación o la estimulación de la uretra puede ser muy, muy placentero. No, ya, profe. Ujú. ¿Alguna otra Profe, pregunta? yo tengo una pregunta. Dime. En la eyaculación retrógrada, Sí. cuando, pues, si se forma el coágulo, no puede, pues, obstruir la uretra, por ejemplo. No, no alcanza a obstruir. Sale. Igual porque el coágulo después va a ser disuelto por otra sustancia que va ahí mismo dentro del semen, que es el antígeno prostático. O sea, el coágulo no es infinito. Ok, bueno, chicos, entonces dejemos hasta acá. Repasen, por favor. Hoy el tema estuvo carnudito. Repasen, por favor. ¿Listo? Nos vemos el viernes. Chao, chao. Chao, profe, Ya. gracias, que estés Chao, bien. chao.